pongo la presentación. Bueno, vamos a ver lo que es una introducción a lo que es la plasticidad aplicada a geotecnia y también plasticidad en general. Más o menos ya lo hemos visto, pero vamos a darle una vuelta de tuerca o presentarlo un poco más formalmente. Bueno, para empezar un poco de historia, muy brevemente, la mecánica de suelos empieza, vamos a poner el puntero a ver, esto. Ahí. Bueno, la mecánica de suelos empieza en 1934 con Terzaghi. Profesor, Sí. no está presentando. Ah, ¿no lo estoy presentando? No. A ver. O sea, ¿qué están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿O están viendo No. la del team? Del team. El Meet, sí. Ok. Ahí se están viendo la presentación. Ahora sí. Ahí va, buenísimo. No, esa no. Ahí va. Bueno, era la primera presentación igual. Bueno, la mecánica de suelos empieza en 1934, cuando Terzaghi, que es como el padre de la mecánica de suelos, publica su primer libro, ¿sí? Es la primera que le da un rigor a lo que es la ciencia de mecánica de suelos. Él fue el primero que postuló y empezó a estudiar la mecánica de suelos como si fuese, como es, que es un material que tiene una mezcla entre partículas sólidas, agua y aire. Hasta el momento todo eso se ignoraba y simplemente se decía, bueno, es un material que tiene agua y no sé qué bien qué pasa. Él fue el primero que empezó a postular todas estas cosas, que hay interfaces, que hay humedades, que es un material poroso. Y bueno, empieza esta ciencia en 1934. Entonces, él en 1948, un par de años después, cuando ya se empezaba a profundizar en esto, escribió esto, que lo voy a leer textualmente. Dice: desafortunadamente, las actividades de investigación en mecánica de suelos, sigue hablando de otras cosas, distrajeron la atención de muchos investigadores y docentes de las múltiples limitaciones impuestas por la naturaleza a la aplicación de la matemática a los problemas de ingeniería de tierra. ¿Qué quiso decir con esto? La tierra, como le decía ahí, que nosotros le decimos suelo, tiene muchas dispersiones, ¿sí? Es un material natural que tiene muchas dispersiones y que muchas veces es difícil medir correctamente muchas cosas, y más en ese momento con los instrumentos. Y él lo que dice es, está bien, pero tengan cuidado cuando aplican toda la matemática a la mecánica de suelos porque hay muchas dispersiones, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta eso. Y teniendo en cuenta eso, dice, en la mayoría de los casos no se necesita más que una predicción grosera, y si dicha predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. Esto parece como muy simplista o muy vago, si se quiere, pero en su momento era la posta, si se quiere. ¿Por qué? Porque en un principio dice, empezamos de atrás para adelante. Si no puede ser realizado por medios simples, no puede realizarse en absoluto. ¿Por qué? Porque él empezó a ver que si uno se mete con demasiadas fuentes, con demasiadas teorías que implican demasiadas variables, empieza a suponer demasiadas cosas y empieza a meter demasiadas dispersiones del material. Y entonces el resultado que obtiene tiene tanta dispersión que no te sirve. Entonces dice, cualquier cosa que vos hagas tiene que ser simple. Si vos la complicás demasiado, no te va a servir. Entonces dice, bueno, en base a esto, lo que nosotros necesitamos es una predicción grosera, no necesitamos refinar el número al fino. A mí no me interesa saber si la zapata, mi base, tiene que ser de 2,10 metros o de 2,15 centímetros. A mí me interesa saber si mi zapata mi base tiene que ser de 4 metros o de 1 metro. Eso es lo que le interesaba. Y en ese momento, obviamente, era una buena predicción. Porque hasta el momento, obviamente, no se tenía todo a lo que era la experiencia del propio ingeniero. Venía el ingeniero, miraba la tierra y decía, esto con una base de 2 metros está bien, sin hacer más cuentas. Eso dijo él en 1948. Después, Peck, que era un estudiante que había trabajado mucho con él,
unos cuantos años después, en 1996, yo ya había nacido, creo que algunos de ustedes no, dice: en el medio siglo que transcurrió, la investigación ha permanecido inalterada y se ha acumulado una vasta literatura referida a las propiedades del suelo. ¿Qué fue lo que pasó en estos 50 años? Dijeron, bueno, che, es verdad, este suelo tiene agua, tiene una porosidad, tiene un comportamiento drenado, no drenado, hay una fricción en el medio, y se empezaron a realizar una cantidad de ensayos. Entonces, para este año ya se tenía un montón de cantidad de ensayos de diferentes partes del mundo, diferentes correlaciones, etcétera, etcétera. Y dice, por lo tanto, hoy puede no ser cierto, ¿sí? Acá él se está cuidando, está siendo humilde de alguna manera, dice, no puede no ser cierto que si una predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, hoy la verdad es que nos animamos a hacer una cuenta un poco más compleja, un poco más difícil, y confiar en el resultado que nos da. Y dice, como contrapartida de este proceso, es cada vez más importante que la elección de las propiedades del suelo, o del material, usadas en el análisis, estén basadas en un comportamiento fundamentalmente correcto del comportamiento del suelo. ¿Qué era lo que pasaba antes? Más o menos se tenía alguna idea de cómo funcionaba el material suelos, pero la verdad es que mucho no se lo tenía en cuenta. Uno hacía una serie de cálculos y obtenía un resultado. Y la verdad es que si el resultado funcionaba históricamente, el resultado era bueno, sin importar si yo hacía una suposición del material que no era cierto. Bueno, Peck analiza un poco más este tema y dice, bueno, es necesario que vos entiendas cómo funciona el material y que uses propiedades del material que son reales para hacer una cuenta más compleja. Algo que más o menos todos nos imaginamos, pero que en esa época no era tan trivial. Bueno, pasamos un poco de la historia y vamos a la teoría. Empecemos con lo que es una barra de acero a tracción. Es un ensayo que todos hemos visto. Si no lo hemos visto en persona en el laboratorio, lo habrán visto en videos. La típica barra de construcción, si se quiere, ADN 420, a tracción. ¿Qué es lo que hacemos en un ensayo típico o lo que nos imaginamos que vamos a hacer nosotros, teóricamente? Medimos longitud y diámetro de la barra. Tenemos ahí un diámetro por si es una barra enarbolada. No nos metamos con ese tema. Imaginemos que es una barra lisa. Lo ponemos en la máquina de ensayo, en este pórtico de tracción. Le aplicamos una carga monotónica de tracción. Medimos el desplazamiento de los extremos, es decir, la de los cabezales. Yo voy un poco rápido, ¿sí? Disculpen, si hay alguna cosa, ustedes me paran, no hay problema. Y bueno, medimos desplazamientos, medimos carga y obtenemos como resultado, ¿qué cosa? Un módulo de elasticidad del acero, como un delta de tensiones sobre un delta de deformaciones específicas, y obtenemos una tensión de fluencia, beta S, le decimos tensión de fluencia, como una carga máxima de fluencia, si quiere, sobre un área. Y la pregunta es, ¿hemos medido las propiedades del acero o hemos medido las propiedades de la barra de acero? Bueno, veamos. Comportamiento observado versus comportamiento idealizado. Lo azul punteado es lo que todos nosotros hemos visto en los libros y hemos visto en las teóricas. Son rectas, hermosas, pero no es lo que pasa en la realidad. En la realidad lo que nosotros medimos en el laboratorio es lo negro. Que podemos debatir toda la vida sobre si es una buena aproximación, si es ingenierilmente correcto, pero es la realidad. Entonces empecemos. ¿Cómo definimos como la deformación? La deformación EA. Como un delta L que medimos sobre un L0 inicial. Definimos una tensión como una tensión, un sigma A, como una carga, una fuerza aplicada sobre una área. Y decimos, muy conveniente, permiten usar el principio de superposición. A nosotros, a los ingenieros, nos encanta el principio de superposición y lo queremos aplicar siempre. Porque es cómodo, porque es fácil, porque es lindo. Y dice, solo medimos P y delta L, carga externa y deformación total de la barra. Porque una teoría previa nos indica que otras variables no participan en el fenómeno. Solo vemos lo que miramos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a medir la temperatura de la barra y uno
sin saber demasiado sobre aceros, pero sí capaz de materiales, dice, bueno, capaz que la temperatura me afecta. Pero si estoy en temperatura ambiente y voy a trabajar siempre en temperatura ambiente, si son 28 grados o 25 grados, no me interesa. Capaz que lo note, pero no lo voy a medir mucho. ¿Voy a medir el color que tiene la barra? No, no voy a medir el color. ¿Voy a medir la humedad de ambiente? No. ¿Por qué? Porque son variables que yo considero que no van a afectar. Pero bueno, son suposiciones, ya empezamos a suponer. Dice, el principio de la linealidad está oculta en todos lados en la ingeniería. Veamos. ¿Qué dice el efecto del principio de superposición? El efecto de la suma de las causas es igual a la suma de los efectos de las causas por separado. Es decir, si yo hago A, B y C, lo que provocan A más B más C es lo que provoca A más lo que provoca B por separado más lo que provoca C por separado. Eso es algo que nos encantaría aplicar en todos lados, pero vamos a ver que tiene sus debilidades. Dice, fuerzas y tensiones. ¿Esto qué es? Cuando paso de fuerzas a tensiones. Es un equilibrio. Estado indeformado. Tenemos que la tensión es igual a la carga externa, fuerza, sobre un área. Área cero, dice. Área inicial. ¿Cambiará el área? Bueno, sabemos desde ya que el área va a cambiar, no va a ser la inicial. Pero bueno, podrá ser mejor o peor según cuánto se deforme. Deformación a desplazamiento. Cinemática, de las pequeñas deformaciones. Seguimos en pequeñas deformaciones, eso sí, eso no lo tocamos. Dice, de deformación específica, como un delta, o delta L, una deformación total, centímetros, metros, sobre un L0 inicial. Y tensión a deformación, ecuación constitutiva del material, que por ahora podemos decir que es un material elástico lineal, ideal, donde la relación entre tensión y deformación está dada por una constante de proporcionalidad llamado módulo de elasticidad. Sí, y solo si se asumen estas tres hipótesis, podemos decir que el efecto de la deformación que aplican A más B, es decir, yo aplico A más B, ¿cuánto es esa deformación? Bueno, es una función de la carga ejercida por A más la carga ejercida por B. Carga ejercida por A más carga ejercida por B, por L sobre A por E. Estoy aplicando estas tres ecuaciones. Y ¿cómo apliqué estas tres ecuaciones? Puedo sumarlas y digo, bueno, esto es el efecto de la fuerza A más el efecto de la fuerza B. Entonces, bueno, aplicando estas tres cosas, digo, está bien, el efecto de aplicar A más B es el efecto de A más el efecto de B. Está bien, es muy sencillo por ahora, pero vamos despacio que siempre está bueno repasar estas cosas. Y dice, en una barra de acero tracción, consecuencias de nuestras hipótesis. Hemos linealizado el problema. No hemos tenido en cuenta el efecto de la localización de las deformaciones. Y vuelvo a preguntar la misma pregunta. ¿Hemos medido las propiedades del acero o de esa barra de acero? Y vemos las dos típicas fotos que vemos ya en comportamiento de materiales, sobre una falla más bien dúctil, donde se forma una contracción, donde se forma este cono, donde se concentran las tensiones plásticas en una zona específica, y en una barra de tracción en donde no. La barra de la derecha tiene una falla más bien frágil, y la barra de la izquierda tiene una falla más bien dúctil. Sin embargo, vemos que acá no aplican el teorema de superposición, o el principio de superposición, perdón. ¿Sí? ¿Por qué no aplicará? Pues principalmente porque el área acá final no es igual a la inicial, y hay un error importante. ¿Sí? Por eso, porque no aplica. En la derecha podrá aplicar, quizás. En la izquierda seguro que no. Entonces, si son la misma barra, o son barras muy similares, ojo, podemos medir las propiedades del material, pero también podemos llegar a estar midiendo las propiedades de la barra. Hay que tenerlo cuidado. Bien, pasemos. Ecuaciones constitutivas. Una ecuación constitutiva es un conjunto de fórmulas que determina el estado del material antes y después de cambiar su configuración. La más famosa que hemos visto todo el tiempo es la de gases ideales, P por B igual a nRT. Esa es una ecuación constitutiva de gases ideales. Le decimos ecuación de gases ideales, pero hablando en términos de
de plasticidad es una ecuación constitutiva. Dice, valores de entrada, tensiones actuales y variables de estado. ¿Qué pueden ser variables de estado? Bueno, temperaturas, humedades, relación de vacíos, cualquier otra variable. Esto está generalizado para cualquier materia. Y el incremento de la deformación o el incremento de tensiones, si yo quiero aplicar tensiones o deformaciones. Es independiente. Entonces, con estas dos cosas, yo tengo de salida una tensión actualizada, una sigma n más 1, o sea, en el paso n más 1, o sea, en el paso siguiente, es una función de la tensión anterior, de las variables de estado anteriores, de cómo estaban esas variables de estado, y del incremento de deformación. También puede ser un incremento de tensión, y esto sería un incremento de deformación. Una deformación en el paso n más 1, ¿no? Bien. Dice, variables de estado actualizadas también, tengo que actualizar las variables de estado. Ahora ya no es un P en N, pueden cambiar, puede cambiar la relación de vacío, la humedad, la temperatura, al deformarse la barra, por ejemplo. Bueno, va a ser igual a una función de sigma, de la tensión, de la variable de estado anterior y del incremento de deformación. ¿Sí? Podríamos pensar que también es una función de la tensión final, pero no nos complicamos la vida. No por ahora. Entonces, bueno, veamos. El equilibrio relaciona fuerzas con tensiones, ¿no? Vale para cualquier material. Cuando nosotros teníamos un momento y un normal aplicado a una sección. Estabilidad 2, esa materia hermosa que nos encanta a todos. ¿No? Eso que dice ahí, no sé. Bueno, pero bueno. Entonces después digo, ¿qué es lo que decimos todo el tiempo? Bueno, la tensión que yo tengo en cualquier punto por ahí va a ser igual a algo así como la normal sobre el área de la muestra, de la sección transversal más el momento sobre un J, bueno, ese J me salió medio raro, pero no importa, por un X que va a ser una distancia, algo así, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre las tensiones y las fuerzas. Vamos. Zorra todo. Después, ¿qué tenemos? La cinemática relaciona deformaciones con desplazamientos en cualquier materia. Cuando decimos, volvemos acá, cuando decimos que la deformación específica es un delta L sobre un L, que nos parece trivial, parece casi que lo definimos así, pero no, eso es la cinemática, ¿sí? Ecuación de compatibilidad. No es una definición, es nuestra ecuación de compatibilidad. No es una definición. Borramos. Y después tenemos la ecuación constitutiva que relaciona tensión con deformación. Depende del material, sólido, gas perfecto. Acá donde tenemos la ecuación de P por B igual a N R T. Esa ecuación hermosa que no nos olvidamos más. Y en el sólido elástico, si es elástico ideal, decimos que tensión es igual a E por deformación. ¿Sí? Necesitamos estas tres ecuaciones para pasar, ¿qué? De delta L a fuerzas, ¿verdad? Siempre conocemos uno y queremos llegar al otro, en el caso más general, ¿no? Digamos que las ecuaciones constitutivas cierran el cálculo. Bueno, ¿qué ecuaciones constitutivas conocemos? O nos podemos llegar a imaginar. Bueno, acá tenemos una mezcolanza hermosa. ¿Qué tenemos? En este eje, tensiones. Acá ya definimos una ecuación, un equilibrio. Y acá tenemos deformaciones con nuestra compatibilidad de deformaciones. ¿Cuál es la relación cuál es la ecuación o la función que nos va a relacionar estas dos variables? Bueno, puede ser una elástica lineal, que es el que más nos gusta a nosotros. Un elástico no lineal, que está por acá. Elástico hace a que la deformación es siempre reversible.
no hace a otra cosa más que la reversibilidad de la deformación. No tiene nada que ver con cómo es la función. ¿Sí? Lo aclaro. Rígido plástico, ¿no? No tiene en cuenta deformaciones, no sé cómo son las deformaciones, sé que a una cierta tensión el material empieza a ser plástico, se comporta de forma plástica. Y uno que ya hemos trabajado bastante en estabilidad 2 es el elastoplástico, que decimos que para aceros anda muy bien. Tiene una región elástica con un cierto módulo de elasticidad hasta una cierta tensión, que nosotros le decimos tensión de fluencia, o beta S, en este caso. Y a partir de ese punto el material se deforma sin incremento de tensiones, o sin cambio de tensiones, perdón. Pero también tenemos algo como viscoplástico, que podrían ser unas arcillas en consolidación, ¿sí? Que dependen del tiempo. Y también podemos tener algunas hermosuras como plastificación con endurecimiento o plastificación con ablandamiento. Ya vamos a hablar más adelante de estos comportamientos. Bueno, ¿a qué problemas se pueden llegar a aplicar la teoría de la plasticidad? En equilibrio de límite, en la línea de potencial deslizamiento, esto es, en un talud, yo puedo aplicar la teoría de la plasticidad a toda esta línea, integrarlas, o hacer alguna cuenta con esa línea, y obtener una cuenta. Si yo tengo un P, o sea, si yo, digamos que entro con un delta L, si yo quiero, obtengo un P, o al revés. Podría hacer esa cuenta, digamos. Solo aplicando teoría de la plasticidad a esa línea roja. Podría hacer análisis límite, que es aplicar a toda una masa de plastificado, que yo voy a calcular. Esto todavía no lo hicimos, lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, ya lo vamos adelantando. Vamos a plastificar en toda esta masa, y vamos a tomar como toda esa masa un material plástico, y de vuelta obtenemos una cuenta, una relación constitutiva, y después tenemos los métodos numéricos, que son cada vez más utilizados, son los que usamos siempre, que aplicamos a toda la masa. Si tenemos toda una base, acá tenemos la base acá, no se ve muy bien el dibujo, toda esta masa tiene teoría de la plasticidad. La ecuación constitutiva es toda plástica, o elastoplástica, o elastoplástico con endurecimiento, no importa, pero tiene teoría de la plasticidad. Bien, en métodos analíticos, vamos a ver lo que es ¿cómo es? Cómo vamos a hacer una cuenta con un material elastoplástico ideal o rígido plástico o elástico lineal. ¿Cómo hacemos una cuenta siempre o como le hicimos en estabilidad 2 si queremos? A ver. Ahí va. Primero tenemos una carga, o nos imaginamos que tenemos una carga o una deformación. Vamos a entrar con una deformación que es un poco más interesante. Tenemos una deformación que puede estar por acá. Y decimos, yo en un principio no sé si esa deformación va a estar en un régimen elástico o en un régimen plástico, según mi material. ¿Sí? Imaginamos que es un material elastoplástico, ¿no? Entonces, bueno, digo, esa deformación se corresponde con una... o sea, esa deformación está en un régimen elástico o plástico. Bueno, tengo que mirar este punto si cae en un régimen elástico o en un régimen plástico. Si cae en un régimen elástico, imaginemos que está así. Bueno, calculamos deformación, no hay nada de deformaciones plásticas, nos quedamos contentos y obtenemos una tensión. Ahora bien, si no es así, y obtenemos una deformación excesivamente grande, por acá, por ejemplo, decimos, bueno, a esa deformación ya no vale la teoría de la elasticidad, que me quedaría por acá y quedaría una tensión máxima. ¿Por qué? Porque esta tensión que me quedaría por acá arriba es mayor que la tensión de fluencia. Y eso no puede ser.
siempre la tensión siempre tiene que ser menor o igual a la tensión de fluencia. Entonces decimos, bueno, la tensión va a ser la tensión de fluencia, coincidente con la tensión de fluencia, y vamos a tener una cierta deformación plástica. Y si la medimos acá en una descarga, va a ser esta deformación plástica. Ahí abajo chiquitito. No, esto ya lo sabíamos, pero bueno, lo repasamos. Vamos ahora a hacer un ejercicio, hacer algo que es un poco conceptual o para que lo veamos, que es el caso del bloque friccionante, que ya lo hemos visto en física, pero bueno, vamos a repasarlo. Tenemos el típico bloque, que es una caja apoyada en una mesa, con un cierto ángulo de fricción entre la mesa y la caja, ¿no? Que en física le solíamos llamar mu, coeficiente de fricción, o coeficiente de fricción, que no es más que tangente de phi, ¿no? Sea un suelo, sea una superficie entre cartón y madera o lo que sea. Bueno. En la teoría de la plasticidad tenemos que definir tres cosas. Para empezar. Tenemos que definir una función de fluencia que nos va a decir cuándo el bloque se empieza a mover o cuándo nuestro material empieza a entrar en un estado plástico. Tenemos que definir una regla de flujo que nos diga hacia dónde se va a mover ese bloque o la deformación plástica. Hacia dónde va a ser la deformación plástica. Por ahora no se entiende mucho lo que voy a decir, pero más adelante va a cerrar todo. Y después, cuánta energía hay que gastar o cuánta energía acumula el sistema. Ya sea elástica o plástica. Bien. Bueno, en el bloque, como siempre, tenemos una fuerza normal y una fuerza tangencial. Siempre que la fuerza normal sea lo suficientemente grande que la tangencial, acá no hay desplazamientos, y si la fuerza tangencial es mayor, a un cierto grado de la normal, va a haber desplazamiento. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Si es un bloque uniforme, digamos, no tiene rueditas, no tiene dirección preferencial, es isótropo, la superficie esa, obtenemos que una función, esta f acá, no, esta función, que es la tensión aplicada en el eje X, lo podemos decir X, eje Y. La tensión aplicada en el eje X al cuadrado más la tensión aplicada en el eje Y al cuadrado, raíz de todo eso, que es básicamente el módulo de la fuerza aplicada, menos mu por n, es lo que nosotros llamamos función de fluencia. ¿Y qué es lo que nos dice esta ecuación? Si es igual a 0, ¿qué está pasando? El material se está moviendo, o está por empezar a moverse. Es decir, yo estoy en una ecuación de formación, tensión, si es una cosa así, estoy justo en este punto. Si acabo de tocar el punto, acabo de poner esta ecuación igual a 0, ¿verdad? En realidad no sé si estoy ahí o un poco más a la derecha, no importa. Pero ¿qué nos dice? Si esta función es menor a 0, el bloque no se está moviendo. ¿Por qué? Porque mu por n es lo suficientemente grande como para estabilizar la fuerza que yo le estoy haciendo. Fuerza desestabilizadora T. ¿Verdad? Si es menor a 0, la función de fluencia, esta f que definí, que hallé, el bloque no se mueve. Si es igual a 0, el bloque se puede estar moviendo o no. Si es exactamente igual a 0, ya no sabemos. Y mayor a 0 no puede ser porque no estamos trabajando con casos dinámicos, con aceleraciones y esas cosas. Solo puede ser 0 o menor a 0. Entonces, bueno, hallamos la función de fluencia que nos dice, bueno, si es menor a 0, esto no se mueve. Si es 0, puede estar moviéndose o no. Lo que nos dice es si estamos en rango elástico o no, o si ya tenemos deformaciones plásticas. Después vemos o hallamos lo que es, nos quedó esto también, tenemos que borrarlo.
Ah, no, se borró. Perdón. Bueno, ahora llamo lo que es el potencial plástico, que nos dice hacia dónde se va a mover. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Si yo agarro el bloquecito este y le aplico una fuerza en X y aumento cada vez más la fuerza hasta que se empiece a mover, ¿hacia qué dirección se mueve el bloque este? Se mueve en dirección X. Simple. Uno lo puede hacer con el celular en la mesa de la casa, donde está ahora, si es que no está en la cama, y se mueve. Simplemente en la misma dirección en donde yo aplico la carga, ¿no? Entonces yo podría decir que mi función G, que le digo potencial plástico, es igual a la fuerza en dirección, digamos, con su dirección, X e Y, menos mu es igual a 0. Entonces digo, esta función me dice hacia dónde se mueve, que va a ser la derivada, pero ahora lo vemos. Entonces, si yo le aplico una tensión en esta dirección, el bloque se va a mover en esa dirección. Si yo le aplico una fuerza en esta dirección, se va a mover en esta dirección. Fácil, es un bloque, ¿no? Pero ahora veamos, ¿cómo son estas superficies del bloquecito? Si el 0 está acá, arriba, no sé por qué no lo cambian, lo vamos a cambiar. Si el 0 está acá arriba, la función f, ¿cómo es la superficie? Es un cono, ¿verdad? Si yo tengo muy poca normal, necesito muy poca tracción o tensión para desviarlo, para hacerlo entrar en falla, entre comillas. Si yo tengo mucha tensión, necesito mucha más tracción para hacerlo entrar en falla, ¿verdad? Lógico. Ahora bien, la función de fluencia no es igual a la función plástica. Y esto es muy importante, porque si lo fuese, me diría que en cualquier punto fuera del plano este, no me sale muy bien dibujar en 3D, cualquier punto fuera del plano, si yo tengo una tensión por acá, con un normal y una tracción, la función de fluencia está bien, me dice que se empieza a mover, pero el potencial plástico me dice que el carrito despegaría, porque tiene una componente en Z, perdón, ¿no? Que en la función plástica no me interesa, porque solamente me interesa si es menor a 0 o si es 0. Pero en la función de fluencia sí, porque la normal a esa función de flujo, o a esa superficie de la fluencia, de potencial plástico, perdón, me marca hacia dónde se mueve el carrito, ¿no? Ahora esto es muy abstracto, pero síganme. Entonces, la función de potencial plástico que yo tengo que definir para que el carrito no despegue es esta G. Que si uno la gráfica, o sea, este gráfico, si somos correctos, X sería TI, TX, Y sería TI, y la normal a ese plano sería la normal, ¿no? La variable. La variable es de esta función. Y la función G en el mismo espacio vectorial se graficaría como un cilindro, simplemente. Que no tiene ninguna componente no tiene ninguna componente en Z, si se quiere, o en la dirección de la normal, ¿no? El carrito no despega. Esto parece muy bobo, pero vamos a ir detallándolo. Veamos ahora el caso de un carrito que tiene ruedas. Tiene una dirección, no es isotrópica, digamos. Digamos que tiene una dirección anisotrópica. Esta dirección, X, es una dirección anisotrópica. Entonces, bueno, intentemos desarrollar lo mismo. La función de fluencia, la función de fluencia o la superficie de fluencia, ¿cómo va a ser? Bueno, va a estar dada por estas dos rectas, que van a hacer que la fricción que yo tengo que vencer, lo rojo, la fricción que yo tengo que vencer para que las ruedas empiecen a girar, ¿no? Hay una fricción ahí, no sé, del eje,
que yo tengo que vencer para que las ruedas empiecen a girar y el carrito se empiece a mover en X. Pero, si yo lo quiero empujar en Y, o transversalmente a las ruedas, tengo que aplicarle muchísima más fuerza, ¿verdad? Entonces tengo otro coeficiente de rozamiento, UR, que va a ser mucho más grande, obviamente. Y que va a estar solo influenciado por la componente en X. No, al revés es esto. Me confundí yo. La F2 es la de las rueditas. Esta es la de las ruedas, UR. Y esta de antes es la transversal. Esta sería es en I. Este es en I. Este sería en E. Y este sería en X. Desplazamiento, ¿no? Entonces, cuando cualquiera de estas dos funciones se me hagan 0, el carro empieza a moverse. Esa es una función, o sea, una superficie de fluencia partida. Y si yo le quiero dibujar bien, viendo ahí, sería una cosa así. Sería la intersección entre los dos. Esa es mi función de fluencia ahora que cambié el problema. Perdón, una pregunta. Sí. Ahí donde dice el módulo de la tensión en la dirección X. X es la dirección preferencial de movimiento, digamos, la misma ADR. Claro. Sí o sí. Ah, ok, perfecto. Sí. Me confundían los subíndices. Sí. Sí, debería ser UX si se quiere. Sí, es eso lo que confunde. Entonces, ahora bien, ¿cómo es el potencial plástico? Es decir, ¿para dónde se mueve el carrito? Ya sé que si F es 0, el carrito puede o no estar moviéndose. No lo sé. Pero si se empieza a mover, ¿para dónde se va a mover? Bueno, si lo que falla es el mecanismo de las ruedas, va a fallar perpendicular, va a deslizarse en la dirección de las ruedas. Es decir, si toca esta superficie, que implica que empiecen a girar las ruedas, va a empezar a girar en X y se va a desplazar en X. No importa que yo además lo esté empujando en Y. ¿Verdad? Esto lo vemos todo. Porque lo que es un mecanismo de falla que simplemente son las ruedas. Pero si lo hago fallar transversalmente, bueno, vamos acá con la otra tensión, si hacemos fallar este mecanismo, que es que las ruedas derrapen entre comillas, lo hago desplazar perpendicularmente a la superficie. Pero vean algo, es perpendicular a la función de fluencia, pero no es en la dirección de la fuerza que yo le estoy aplicando. ¿Sabes? Para dónde se mueve es perpendicular a la función de fluencia, pero no es paralela a la fuerza que yo le estoy aplicando. Bueno, ¿qué implicancia va a tener esto? ¿Cómo van a ser las superficies de fluencia y de potencial deslizamiento o de potencial plástico? Bueno, van a ser, ya no es un cono con estos dos planos, y esto, sería como el cilindro cortado con los dos planos, donde le quitamos la componente normal. Cuando yo me refiero a componente normal, digo los componentes en la dirección normal, que sería en Z. Componente en Z. ¿Por qué? Porque el carrito no despega. Bueno, y G, habíamos visto que era esto. Simplemente le quitamos la componente normal de acá. Uno podría decir, che, pero si no te interesa, solamente te interesa la normal, este U que tenés acá lo puedes borrar. Porque la verdad es que la superficie se te va a mover un poquitito, pero la normal te va a ser la misma. Y sí, está bien, la puedo borrar, pero es más claro si lo dejamos. Más claro si lo dejamos y después cuando vayamos a hacer unas cuentas más interesantes, va a ser importante. Bueno, entonces ahora hagamos una cuenta de todo lo que estuvimos hablando. Empecemos por la cinemática. Cinemática vamos a decir que el desplazamiento en X
o la deformación total en X, deformaciones totales, medidas en metros, si se quiere, o centímetros, en X y en Y, es un vector, va a estar compuesto por una deformación elástica, L elástica, y más una deformación plástica. Si lo vemos en el gráfico, tensión-deformación, en nuestro modelo elastoplástico ideal, yo llego hasta un punto normal, y este punto, lo trazo así hermoso, esto que tenemos acá es una deformación elástica, recuperable, y esto que tenemos acá es una deformación plástica, irrecuperable. Bueno, lo dividimos entre los dos. Relación carga-desplazamiento. La relación entre las fuerzas externas, Tx y Ti, y los desplazamientos, va a estar dado por una cierta matriz de rigidez. Podríamos pensarlo que tiene algo que ver con un módulo de elasticidad en un material, pero no es tan así. Es una matriz de rigidez. Para los que hayan hecho elementos finitos, les va a sonar mucho. Entonces, bueno, veamos. Hagamos la cuenta de cuánto se... Ah, no, acá abajo dice. Muevo el scroll y se me mueve la presentación, perdón. Dice, se impone un desplazamiento horizontal de 10 centímetros. Y nos preguntan cuánto trabajo se aporta, se almacena y se consume. Bueno, la función de fluencia, estamos en el caso ¿cómo es? Del bloque. Olvidémonos de las rueditas, estamos en el bloque friccionante, es el celular a la mesa. Digamos, es el celular de la mesa que roza. Le hacemos fallar. La función de fluencia, ya hemos visto que era esta F, la función de potencial plástico era esta G, y vamos a poner de datos de entrada un K igual a 2 meganewton por metro, un dato que necesitamos, pero que no vale mucho la pena porque 2, porque 1. Mu, coeficiente de rozamiento, 0,5, y una normal de 100 kN. ¿Por qué 100 kN? Y nosotros con esa normal le aplicamos un desplazamiento de 10 centímetros. Y así como lo vemos, nosotros no tenemos ni idea si ese desplazamiento es elástico o es plástico, si el material entró en fluencia, si no entró en fluencia, si llegó a la tensión de fluencia o de plastificación, o no tenemos ni idea. Tenemos una normal y un desplazamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a decir, bueno, el desplazamiento está impuesto en X. Nos lo decía desplazamiento horizontal. En X. Entonces, nuestro vector de desplazamiento es 10, 0. Que es una suma entre una deformación elástica y una deformación plástica. Yo no sé qué partes de cada uno, en un principio. Pero lo que podemos empezar es decir, bueno, supongo que es un comportamiento elástico, para empezar. Entonces, la deformación elástica son estos 10 centímetros y la deformación plástica es 0. A ver qué da, a ver qué cuenta da. Ahora calculamos las fuerzas. La tensión en X, o la fuerza en X, y la fuerza en Y es igual al... O sea, el vector fuerzas es igual a esta matriz de rigidez por los desplazamientos. 2, 2, 0, 0, no están cruzadas las fuerzas, o las rigideces, digamos. Se podría pensar que son flexibilidades también. ¿Se acuerdan de la matriz de rigidez, estabilidad 3? Ya lo sabemos, un trauma. Multiplicado por los desplazamientos, nos da una fuerza. Obtenemos que la fuerza horizontal, al revés, obtenemos que, obtenemos que la fuerza horizontal, que es igual al módulo de la tensión en X, si queremos, si queremos no, es el módulo de la tensión en X, porque dijimos que se deforma en la misma dirección que yo aplico el desplazamiento, que yo aplico la fuerza, por eso digo que es en X, porque yo acá arriba puse la deformación en X. Bueno, me da que la fuerza tiene que ser 200, con esta teoría de la elasticidad, teoría elástico lineal.
Entonces, veamos si se cumple el criterio de fluencia. Veamos la f. Si es menor a 0, estamos ok. Si no, estamos en un problema. ¿Cómo era la función de fluencia? Tx al cuadrado más ti al cuadrado menos mu por la normal es igual a, bueno, hacemos la cuenta, 200, es este 200 que tenemos acá, menos 0,5 el coeficiente de rozamiento, por 100, que era la normal. Esto es igual a 150. Hacemos la cuenta simplemente. Vemos que la función de fluencia es mayor a 0. Eso no puede ser, porque acá estaríamos hablando de condiciones dinámicas que no nos gustan y no son compatibles con nuestra teoría. Así que, decimos de entrada, esto no está en régimen elástico, acá hay deformaciones plásticas. Bien. Como f es igual a mayor a 0, bueno, habrá desplazamientos plásticos, ya lo dije. Calculamos la dirección del desplazamiento plástico. Esto ya lo sabíamos, porque habíamos visto que en el bloque friccionante la dirección del desplazamiento es igual a la dirección de la fuerza. Pero bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer la cuenta. Decimos que la dirección del desplazamiento, del vector desplazamiento, es igual a un multiplicador de Lagrange, este lambda, que no importa, simplemente es para darle el módulo correcto al vector, por la derivada del potencial plástico con respecto a las tensiones o las fuerzas. El primer término me da el módulo y el segundo término me da la dirección del vector desplazamiento. Y bueno, esto es igual a tanto, esta es la derivada del potencial G, y obtenemos que, bueno, es igual a 1, 0, por lambda. Lambda será el módulo, pero no nos interesa, simplemente corroboramos para dónde es la dirección del desplazamiento. Ahora entonces calculamos el multiplicador plástico, lambda, para que f sea igual a 0. ¿Cuánto tiene que ser este lambda, el módulo de este vector de deformaciones plásticas, para que nuestra función de influencia sea 0, que es nuestra condición, lo que sabemos que está pasando? Bueno, f va a ser igual a una matriz de rigidez por el desplazamiento. Todo esto que puse acá es tx, bueno, tx al cuadrado más ti al cuadrado, esto es ti, de ti menos mu por la normal. Bueno, la normal era 100, mu era 0,5, y es 0. Y es 0, ya lo sabíamos, pero si reemplazamos acá, nos da 0 también. Está bien lo que estamos diciendo. Y bueno, hacemos la cuenta acá. Y despejamos el multiplicador de Lagrange, que es 7,5 centímetros. Es el módulo del vector de desplazamientos plásticos. Bueno, ¿para qué nos va a interesar esto? Se borre esto. Ahí se borra. Bueno, 7. Se calculan los desplazamientos y las fuerzas finales. Desplazamientos totales. Acá tenemos desplazamientos totales. Es igual a un desplazamiento elástico más un desplazamiento plástico. Y bueno, calculamos desplazamientos elásticos como esto, como la resta, digamos. Despejamos los desplazamientos elásticos. Y ahora sí calculamos las fuerzas. El vector de fuerzas. Tx y Ti. Por la misma ecuación. La matriz de rigidez por los desplazamientos elásticos. Siempre desplazamientos elásticos. ¿Sí? Bueno, hacemos la cuenta y obtenemos 50,05. Esta cuenta la podríamos haber hecho muy rápida, pero a ver, si sabíamos que la normal era 100 y el coeficiente de fricción era 0,5, ya sabíamos que lo máximo que le podíamos aplicar horizontalmente era 50. Pero bueno, vamos a hacer bien las cuentas como se debe y la forma más general. Y por 8 se calculan los trabajos realizados. El trabajo es la suma entre el trabajo elástico más el trabajo plástico.
como de alegre, lo calculamos como un medio de K por el desplazamiento en X al cuadrado. Esto es el área bajo una curva triangular. Si lo vemos acá. Tensión, deformación, tensión. Siempre lo digo al revés de como lo escribo. Si esto es así, esto es así, esto es así. Ya estamos en este punto, ¿no? Esto acá serían 10. Esto acá serían 50. Esto podríamos asociarlo con un área igual a 1, así que le podemos poner X. Y si le ponemos, y cambiamos el color, así queda bien lindo. Vamos a decir que esta área verde es la energía elástica. Y la otra área roja es la energía plástica. ¿Sí? Bueno, el área de un rectángulo es base por altura. Y bueno, hacemos la cuenta y obtenemos esto. ¿Sí? Calculamos energías de deformación. Esto es para entender el problema. Porque ahora quiero volver a esto que parecía muy estrafalario, ¿no? Esto decía, sí, ¿por qué definís esta función de desplazamiento y esta función de potencial plástico? ¿Qué tendrá que ver? Uf. No, siempre se me va. A ver, vamos a hacer así. Función de desplazamiento que me marca cuando el material entra en fallo. Y función de potencial plástico que me dice hacia dónde es la deformación plástica. Y decíamos que no son iguales en dirección. La dirección de la función de fluencia no es igual a la dirección del potencial plástico. Es decir, donde yo aplico la tensión no es hacia donde se deforma el material. ¿Se entiende eso? Entonces yo vuelvo a la foto y digo, a la forma de esta barra de acero. En la imagen de la izquierda, donde yo apliqué la tensión, ¿es en la dirección en donde se produjo la deformación plástica? Pregunta. ¿Ahí no hubo deformación plástica en las tres direcciones? Hubo deformación plástica en las tres direcciones, sí. Pero repito la pregunta. ¿La dirección de la deformación plástica es igual a la donde yo apliqué la tensión? No, a eso me refería, que hay en una dirección sí se deformó plástica, tuvo una componente de deformación plástica en la dirección de la carga, pero no es la misma, o sea, digamos, como si se Claro. deforman las tres direcciones. Bien. O sea, pero en el carrito también, en la dirección a la que se desplaza, tiene una componente en la dirección de donde yo aplico la fuerza. Una cierta componente tiene, pero no es la misma. Es decir, todo este ejemplo y estas superficies extrafalarias que aparecen en un principio, es para explicar esto. Esta barra tiene una función de potencial plástico y una función de fluencia que no son las mismas. La de la derecha, quizás sí. La de la izquierda, no. ¿Sí? Para que vean que es algo real. Y después, si lo vemos en una muestra de suelo, que es nuestro material que nos incumbe, pregunto, en esa muestra, se ve hermosa. Ahí. No tienen por qué saberlo, pero les pregunto. Mírenlo un poco intuitivamente. La deformación plástica que se produjo, o sea, ese material ya no tiene carga. Lo deformé y quedó así. La deformación plástica que quedó, ¿esa es la dirección de donde yo apliqué la fuerza, que es axialmente? ¿Tiene la misma dirección? No. Seguro que no. O sea, este material no tiene la misma función de fluencia que potencial plástico. Entonces, todo esto
va a intentar entender este material. Y ahora lo vamos a complicar un poquitito más todavía. Una pregunta. Sí. En el ejercicio que resolvimos recién, más o menos, si hubiera sido con una dirección, digamos, preferible para desplazamientos, cuando yo calculo la derivada de g respecto de t sub x, ahí debería usar, por ejemplo, g2 y en la otra g1, ¿no? Para Claro. derivarlo. Perfecto. Claro, dependiendo de, sí, pero dependiendo de si tu vector de tensiones, o si tu fuerza, vamos a hablar bien, de si tu tensor de tensiones está tocando la superficie de fluencia 1 o la superficie de fluencia 2. ¿Sí? O sea, hay dos superficies de fluencias y relacionado con esas dos superficies de fluencias hay dos superficies de potencial plástico, G1 y G2. Yo puedo estar fallando por un mecanismo que es girar las rueditas o puedo estar fallando por el mecanismo que es derrapar las rueditas. Y dependiendo de qué mecanismo estoy haciendo fallar, qué función de potencial plástico tengo que usar. ¿Entiendes? Ah, perfecto, pero en los dos miembros derivo la misma ecuación. Siempre o G1 o G2. Sí, perfecto. Sí. Ya vos me estás preguntando... no, acá. Sí, ahí. ¿Qué función poner acá? Claro. Iría G1, G1 o G2, G2, dependiendo de... o sea, sería esto sería la derivada de G1 respecto a... No, bueno, ¿salió? Lo vamos a hacer bien. Sería la derivada de G1 respecto de... No, al revés. Así, de X, de la dirección X, y en la otra componente del vector este sería la derivada de G1 también, pero respecto ahora de Y. Si lo que está fallando es el mecanismo 1, si lo que te está fallando es el mecanismo 2, esto debería ir un 2. Ahí va. Claro, perfecto. Perfecto, gracias. Nada, que en una componente, o sea, si falla el mecanismo 2, G2, no tiene derivada respecto a Y. O sea, la derivada de Y es 0, que es lo que vemos en esta dirección. Si lo que me está fallando es el mecanismo 2, en ningún caso tengo el componente Y. Bien. Bueno, ahora vamos a ver una introducción a la plasticidad perfecta. Vamos por la mitad de la presentación recién. Veamos. El material elastoplástico ideal tiene un comportamiento elástico, puede ser lineal o no, no tiene que ver con si es lineal o no, pero es un material elástico, un comportamiento elástico, hasta lo que históricamente le llamamos un criterio de falla. ¿Sí? Históricamente le decimos un criterio de falla. Que podría ser el criterio de falla Mohr-Coulomb, ¿no? Pero no nos gusta el criterio de falla, porque la fluencia no es una falla. Porque si veíamos en la barra de acero, tensión de formación, teníamos ahí la fluencia y después teníamos un comportamiento ahí donde teníamos un endurecimiento. La falla que nosotros entendemos como que se rompe el material está acá arriba, no acá abajo. Mohr-Coulomb es esto, es una superficie de fluencia. ¿Sí? Pero le vamos a seguir diciendo criterio de falla, pero sabemos que es una función de fluencia. Nos dice que nos va a decir cuánto vale esta tensión de fluencia. Que, bueno, obviamente en el criterio de Mohr-Coulomb dependerá de C y de Phi, ya lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los...? ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Bueno. ¿Cuáles son los ingredientes, entonces, de esta teoría? Ingredientes así como si fuese una receta, me encanta. Dice, ¿cuál es el rango elástico? Es decir, decime
hasta qué punto el material se comporta de forma elástica ideal, definirme una tensión de fluencia, se podría llegar a definir una deformación de fluencia, pero es más como una tensión de fluencia, por una cuestión de descarga y de recarga de los materiales. Decime cuál es la función, la fluencia, a tensión constante, Bs. Decime cómo es la descarga. Puede ser elástica lineal, puede ser no elástica, puede ser no lineal. Lo más fácil es elástico lineal, ¿no? Pero podría no ser. No hace a la plasticidad o no perfecta. Decime cuánta energía se almacena de forma elástica. Estas dos cosas, la 3 y 4 están muy relacionadas, obviamente, porque es el área bajo la curva. ¿Y cuánto trabajo se disipa de forma plástica? Con todas estas cosas, nosotros tenemos bien definido nuestra teoría, nuestra ecuación constitutiva, o nuestra relación tensión-deformación. Vamos. La idealización que hacemos siempre de nuestras teorías. Medimos en el laboratorio una ecuación, una curva de tensión-deformación, que es una curva. Hacemos una descarga, hacemos una recarga, para ver cómo es la carga y recarga. Y con esto pasamos a la derecha. Decimos esto es una recta, calculamos un modelo de elasticidad. El área bajo esta curva es la deformación, la energía plástica almacenada o la disipación plástica. Esta es la tensión de fluencia, que podrá estar por acá, ahí, no sé, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y, bueno, tenemos la función de fluencia. Cuando el material entra en falla, entre comillas, esta función de fluencia podría ser mol Coulomb. ¿Cuánto es la disipación plástica? El área bajo la curva. Y la regla de flujo. ¿Qué será la regla de flujo? Será hacia dónde se deforman las, o cuáles son las direcciones de las deformaciones plásticas. Y yo les pregunto, esto de sumar deformaciones acá, deformación es igual a deformación elástica más deformación plástica. Las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas, ¿tienen la misma dirección? Puede que sí, puede que no. Ya vemos en el ejemplo de la barra y en el ejemplo del suelo que no tienen la misma dirección. Sin embargo, siempre recordar que cuando vamos a trabajar en suelos, que son siempre elementos tridimensionales, que pueden ser asumidos como tensiones o deformaciones planas siempre, este bichito hermoso ya no es un número, un escalar, sino que es un tensor. ¿Se acuerdan? Solo los que... ¿Sí? Este sigma que tenemos acá, por ejemplo, es un bichito que tiene sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau ZI, ¿no? Bueno, lo dije al revés. Bueno, lo voy a escribir bien así. Tau IZ y tau XZ, que es igual al ZX, ¿no? ¿Sí? Ese bichito raro ahora es un tensor de tensiones. Bueno, esta es nuestra interpretación de cómo se comporta el material. Sigamos. El rol de la función de fluencia. La tensión no puede ser mayor que la tensión de fluencia, eso ya lo venimos diciendo hace bastante. Esta función de fluencia, que es función del tensor de tensiones, siempre tiene que ser menor o igual a 0. Si es igual a 0, estamos en régimen plástico. Si es menor a 0, decimos estamos en régimen elástico. Si las tensiones es menor a la tensión de fluencia, el comportamiento es elástico. Perfecto. Vamos a formalizarlo. Si F de sigma es menor a 0, decimos las tensiones plásticas es igual a 0. Tensiones plásticas en tensor. Si las tensiones es igual a la tensión de fluencia, puede haber una deformación plástica.
sí. Si la tensión es igual a la tensión de fluencia, puede haber deformaciones plásticas. Sí es importante puede haber. Porque que la función sea 0 no me dice si yo estoy justo en este punto o si estoy por acá. No lo sé. Entonces, bueno, si f de sigma es igual a 0, el tensor de tensiones, el tensor de deformaciones plásticas es mayor o igual a 0. En módulo, ¿no? Siempre en módulo. Y después decimos, bueno, la deformación plástica depende del trabajo aportado, no depende de la tensión, depende del trabajo que lo aporta. Y va a ser igual al trabajo plástico sobre la tensión de fluencia. ¿Sí? Y esta tensión de fluencia de vuelta es un bichito hermoso de 6 componentes. 6, ¿no? Sí, 6. Bien. Apliquemos entonces la teoría de la plasticidad al modelo de Mohr-Coulomb. Cinemática de la elastoplasticidad. ¿Cuáles son los mecanismos que produce la deformación? Veamos. La deformación la vamos a dividir en una deformación elástica y una deformación plástica. ¿Sí? Tenemos un módulo de elasticidad, una descarga, una función de fluencia y en este eje vamos a graficar las deformaciones volumétricas. O sea, para abajo serían deformaciones negativas, para arriba serían deformaciones positivas. ¿Sí? Es la hipótesis básica de compatibilidad. Esta simple fórmula implica que no hay deformaciones dependientes del tiempo. Por ahora no nos metemos con el tiempo. Relación tensión-deformación. ¿Cuál es la rigidez? Bueno, ¿cuál es la ecuación o la manera que o qué función me relaciona tensión? Este bichito hermoso de 6 componentes, que es el tensor de tensiones, con este bichito hermoso que es el tensor de deformaciones elásticas. Bueno, tenemos la matriz de rigidez. Esa matriz hermosa que tenía E y mu por todos lados. Bueno, esa matriz de rigidez. Que domina el comportamiento de estas rectas azules. Mientras el material está en estas rectas azules, lo que me domina es esta ecuación. ¿Sí? La relación tensión-deformación dominada por la matriz de rigidez. Permite calcular las tensiones conociendo solo la parte elástica de las deformaciones. ¿Y por qué digo solo la parte elástica? Porque si yo estoy cargando, cargué, deformé de forma plástica, y después descargo, y estoy, imaginémonos que en este punto, ¿cuáles son las tensiones, las deformaciones elásticas en ese punto? Voy a, así, en verde, tengo que bajar, bajo una vertical acá, y digo, esto que está acá, estas son las deformaciones elásticas. Con este bichito, con este bichito vengo acá, con este bichito lo multiplico de la matriz de rigidez por este bichito elástico y obtengo cuáles son las tensiones. ¿Sí? Que sería simplemente ir a este. Y cómo varía la deformación volumétrica también, de forma elástica, en la carga y en la descarga, o en la recarga también, ¿no? Estamos en régimen elástico. La función de fluencia, que ahí es el criterio de Mohr-Coulomb, lo que nosotros llamamos criterio de Mohr-Coulomb, es una función de fluencia. ¿Cuándo falla el material? F, función de fluencia, es igual a todo esto. Esta ecuación a ustedes ya les sonará. Esto no es más que sigma 1 sobre, vamos a hacerlo bien,
es igual a sigma 1 igual a sigma 3 por n phi, ¿se acuerdan? Más c raíz de nc de raíz de n phi, ¿no? Todos ahí. Bueno, esa ecuación en términos de seno y igualada a 0 termina dando esta función. Ahí va. Para no borrar a mano. Bueno, esta es la función de fluencia. Si es 0, falló el material, digamos, en términos de criterio de Moore-Coulomb. Si es menor a 0, estamos en rango elástico. Permite establecer cuándo se produce la plasticidad, entre comillas, la falla del material. Y la ley de flujo, ángulo de dilatancia, nos indica hacia dónde se deforma. Esta GS, la función de potencial plástico, que es la misma ecuación de antes, la misma ecuación de Moore-Coulomb, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá. Es la misma ecuación, nada más que en vez de phi, ponemos este xi, que es la dilatancia. ¿Por qué hacemos esto? Porque Vermeer de Borst, siempre me confunde decir ese nombre, Vermeer de Borst, es un tipo que estudió la plasticidad aplicada al criterio de Moore-Coulomb y dijo, bueno, si uno hace la cuenta y adopta esta función de potencial plástico igual a esto, las deformaciones se predicen de una buena manera. No sé, son una buena predicción de las deformaciones. Si alguien lo quiere buscar, Vermeer de Borst. Después lo paso. ¿Sí? Entonces, bueno, el potencial, o el tensor de deformaciones plásticas es igual a el multiplicador de Lagrange, que habíamos visto que era simplemente el módulo, multiplicado por la derivada de esta función g con respecto a las tensiones. ¿Sí? Esto me da la dirección, esto me da el módulo. Y esto permite establecer una dirección que tendrá las deformaciones permanentes o plásticas, ¿no? Permanentes, ya sabemos todo que son plásticas, del material. Y ahí rige esta ecuación roja, esta recta roja que está acá. ¿Cómo son las deformaciones volumétricas en el estado plástico? ¿Sí? El criterio de Moore-Coulomb me establece cómo es esta recta. El potencial plástico me establece cómo son estas deformaciones, Vermeer de Borst. Y teoría matemática de la elasticidad me marca cómo son las otras, ¿no? Las que están en gris. Bien, sigamos. Plasticidad, bueno, no me acuerdo en qué momento lo dije, pero creo que me lo olvidé, pero bueno, ya empezamos, lo defino ahora. Se le conoce como plasticidad asociativa o no asociativa, lo voy a poner acá en esta presentación, cuando si F es igual a G, es decir, la función de fluencia es igual a la función de potencial plástico, esto es asociatividad. Si F es distinto de G, esto es no asociatividad. Pueden buscar la asociatividad plástica, es el criterio más fácil, es decir, bueno, la dirección de las deformaciones plásticas es la misma que las direcciones de las tensiones. Es lo más sencillo. Y aplica muy bien quizás para acero, que no tienen deformaciones concentradas. Y matemáticamente es muy fácil. No me tengo que andar complicando en buscar esta G para cada material o ver cómo es esto dependiendo del suelo o lo que sea. Son iguales y punto. Y numéricamente obtiene resultados muy buenos. Pero bueno, no representa bien el suelo. El suelo es no asociativo. Y ahora vamos a ver bien por qué. O sea, ya de entrada digamos que F no era igual a G, era esto. Pero veámoslo numéricamente.
la plasticidad asociativa y no asociativa en el diagrama PQ. Q, que repasemos, es sigma 1 menos sigma 3, y P, que es sigma 3 sobre 2, y esto es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. ¿Sí? No, perdón. Perdón. Este 2 y este 3, ahí no va. Ahí va. Bien, en este diagrama, si nosotros graficamos la ecuación de falla de Mohr-Coulomb, nos da una recta también. Así de línea. Y si aplicamos asociatividad plástica, obtenemos que la deformación plástica tiene que ser perpendicular a esta función de fluencia. ¿Sí? Tiene que ser perpendicular. Y bueno, podemos medir de forma gráfica la deformación volumétrica plástica como esta. En cambio, si aplicamos la no asociatividad, y esto es excesivo, hay que hacer la cuenta, digamos, pero es excesivo. Sin en cambio, si aplicamos el criterio de Vermeer-de-Bors, o la función de potencial plástico de Vermeer-de-Bors, voy a decir muchas veces, la deformación plástica, la dirección de la deformación plástica es perpendicular a la misma función, pero con la dilatancia, o con psi, no con phi. Esto es f de phi. Esto es f de psi. Es perpendicular a esta curva, que tiene una pendiente muchísimo más pequeña. Y bueno, las deformaciones plásticas se miden igual, pero son mucho más pequeñas. Vayamos al siguiente o veámoslo de otra manera. En el gráfico, el mismo gráfico que estamos viendo antes de tensión de formación y deformación versus, o sea, deformación axial, si se quiere, versus deformación volumétrica. En un suelo más bien suelto, el material se comporta como lo punteado, lo verde. Y nosotros lo asociamos de forma elastoplástica ideal con un módulo de elasticidad y un C y un phi. Función de potencial, función de fluencia y función de fluencia, hace cosas. Y vemos que el material se deforma porque lo medimos de esta manera. Tenemos un rango elástico donde el material disminuye sus deformaciones hasta un punto donde el material se deforma a volumen constante. Bueno, no me deja, ahí, a volumen constante. No cambia el volumen. Sin embargo, si nosotros aplicamos que G es igual a F, tenemos un problema porque G no nos va a dar 0 en este caso. Perdón. En un material suelto, ¿cuánto vale la dilatancia? Pregunta del parcial del módulo 2. Es baja. Si yo te muestro el de la izquierda, ¿cuánto es la dilatancia? Cero. No es baja, es 0. ¿Por qué? Porque el material no dilata. Lo vemos acá. O sea, si el material tiene una deformación volumétrica así, el material no dilata. La dilatancia es 0. El de la derecha sí vemos que dilata. Y la dilatancia es mayor o igual a 0. Perdón. Vamos a hacer. Entonces, mayor a 0. Pero bueno, volvamos al caso de la izquierda. Si yo supongo que G es igual a F,
la función de fluencia es igual a la de potencial plástico, viceversa, la de potencial plástico es igual a la de función de fluencia, obtenemos que el material dilata, tiene una deformación volumétrica positiva, si se quiere, aumenta su volumen. ¿Por qué? Porque hacemos la cuenta. Porque hacemos la cuenta de tensor de deformaciones plásticas igual a multiplicador de Lagrange por la derivada de G respecto de sigma, y esta función nos es distinta de 0. O sea, tenemos una deformación plástica, la teoría nos dice que tenemos una deformación plástica cuando no la medimos, y una deformación plástica enorme, no es realista. Y en el caso de un suelo denso, que sí medimos una deformación plástica, una deformación volumétrica, una dilatancia, que lo estoy dibujando, los colores no son muy alegres. Voy a dibujar en verde. Este es lo medido, laboratorio. Tenemos una dilatancia que, bueno, se suele estimar como 1 menos seno de psi, 2 seno de psi. Pero si, y de vuelta, aplicamos que G es igual a F, ahí, potencial plástico igual a la función de fluencia, nos da que tenemos muchísimas más deformaciones plásticas. Acá también nos da muchísimas deformaciones plásticas. ¿Por qué? Porque si aplicamos lo mismo, decimos que psi es igual a phi. Es decir, estamos asumiendo que la dilatancia, en vez de ser, ¿cuánto? 3, 4, 5 grados, 6 grados, es 30 grados. Es una diferencia enorme. Y bueno, la de Vermeer-de-Vos lo que busca es, bueno, que esta función G simule esta función. Lo medido en campo, en el laboratorio. Bueno, veamos ahora entonces lo que es plasticidad con endurecimiento. El endurecimiento, perdón, vuelvo para atrás. Hago así y vuelvo. Pequeño comentario. Esto estima deformaciones volumétricas irreales, enormes. Pero puede haber en casos donde a mí no me interese la deformación. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcular la estabilidad de un talud, que puede fallar acá, ¿no? Todo este talud se puede caer. Quiero calcular el factor de seguridad o la resistencia de ese talud. ¿Me va a interesar las deformaciones? Bueno, en principio parecería que no. Uno le podría llegar a interesar alguna deformación en algún punto. Pero si lo único que me interesa es seguridad, porque acá tenemos una casa y no queremos que este talud se caiga, bueno, la verdad es que aplicar asociatividad plástica está bien. Sé que las deformaciones que me van a dar no son realistas y no son confiables, pero la resistencia, la función de fluencia, no se me ve afectada. La resistencia no me cambia, me cambia la deformación. Entonces, en todos los problemas donde no me interesan las deformaciones, asumir asociatividad plástica, sabiendo que tenemos deformaciones irreales, es correcto. Siempre sabemos lo que hacemos. Ahora, si nos interesan las deformaciones, asociatividad plástica no es correcto. Bien. ¿Se entendió eso? Buenísimo. Bueno, plasticidad con endurecimiento. El concepto de la plasticidad con endurecimiento nos dice que mientras que F, la función de fluencia, es menor a 0, el material está en estado elástico. Sin embargo, cuando F es igual a 0, comienzan las deformaciones plásticas, pero el material se endurece y aumenta su tensión de fluencia. Endurece y a más deformaciones
más endurecimiento y más tensión de fluencia. El endurecimiento hace a la resistencia, no a la dureza o a la rigidez. Porque si yo, eso es algo que a veces confunde, a mí también. Si yo calculo esta pendiente con un módulo de elasticidad y esta pendiente con un módulo de elasticidad, uno dice, che, pero este es menos rígido. No me digas que es más, se va endureciendo, porque es menos rígido. Daría como más blando. Uno pensaría que es ablandamiento, no endurecimiento. Pero no. El endurecimiento hace a la resistencia, no a la rigidez o la dureza. ¿Sí? Pequeño comentario. Porque eso siempre confunde. Bien, entonces, inicialmente teníamos una tensión acá. Hasta este punto, nosotros podíamos volver de forma elástica, pero lo deformamos de forma plástica hasta este punto. Si descargamos, volvemos por este punto y tenemos toda una energía plástica almacenada, o un gasto de energía plástica. Y ahora nuestra nueva función de fluencia está corrida. Y tenemos que llegar hasta este punto para volver a tener más deformaciones plásticas. Seguimos hasta ahí. ¿Qué material saben ustedes que se comporta de esta manera? El acero, ¿no? El acero de dureza natural, o el acero de construcción. Borrar acá. En el acero tenemos, vamos a graficar un poco más, deformación, tensión, y teníamos una cosa así. El material se comportaba así, y después tenía una tapa ahí y rompía. Sin embargo, cuando lo voy a graficar en verde, otra trayectoria de tensiones, si yo voy por acá, de forma elástica, lo deformo de forma plástica, entro en esta curva y después lo descargo de forma elástica y ahora aumenté la tensión de fluencia. Aumenté el rango de tensiones en las cuales el material se comporta de forma elástica. ¿Sí? Se entiende que durante toda esta etapa, esta curva roja, fui aumentando la tensión de fluencia. Esto es un tipo de endurecimiento del acero, ¿no? Bueno, en los suelos también pasa eso. Vamos aumentando la tensión de fluencia cada vez más. Obviamente hasta cierto punto donde ya no aumentamos más la tensión de fluencia y el material llega a la rotura, o más bien dicho, llega a un comportamiento de ablandamiento. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Todo este régimen es endurecimiento y justo después del pico empiezo a tener ablandamiento del material. Cuando paso el pico empiezo a tener un estado donde cada vez que lo deformo más plásticamente estoy reduciendo la tensión de fluencia. Si yo llego hasta acá, imaginemos hasta esta deformación, y lo descargo, no me salió muy lindo porque tiene que ser con la misma pendiente. Algo así. Bueno, más o menos. Lo descargo en esa pendiente y vuelvo a tener una misma tensión de fluencia. ¿Verdad? Aumenté la tensión de fluencia y después bajé la tensión de fluencia. Endurecimiento y ablandamiento de material. Bueno, esto es lo que puede darse hasta una cierta falla o hasta un cierto punto donde el material deja de endurecer y puede o fallar definitivamente o empezar a ablandarse. ¿Se entendió hasta acá? Seguramente no mucho, pero escucho consultas.
modelo de compresión iométrica. Un segundo. Dame un segundo. Bueno, modelo de compresión iométrica. ¿Se acuerdan lo que era el ensayo iométrico? Ya lo deben haber estudiado bastante. Pero ahora vamos a aplicar teoría de la elastoplasticidad a este problema. Ya vamos a ver qué obtenemos. Empecemos. Cinemática de grandes deformaciones. Ya no estamos en pequeñas deformaciones. Variación de deformación volumétrica es igual a variación de relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Ustedes habían visto mucho esto como un delta de porosidad, si siquiera un delta L también. Pero bueno, se puede pensar como una deformación volumétrica, ¿no? Es definitiva, en el ensayo de consolidación o compresión iométrica. Bueno, variación de relación de vacíos es, despejamos. Si el material es elastoplástico, esta variación de deformación volumétrica es igual a una deformación elástica más una deformación plástica. La compresión unidimensional asume que la deformación E3, radial si se quiere, solo teníamos el anillito, o la pastilla, aplicándole una carga acá, sigma 1, y sigma 3. Opa, comenzaría ese sigma. Y como está confinado, E3 es siempre 0. No, porque está confinado por el anillo a 0. Entonces, si graficamos lo que es el ensayo, relación de vacíos en función de el logaritmo de las presiones, pero ahora ya no estamos hablando de logaritmo en base 10, no es un log. Estamos hablando de logaritmo natural, para que la derivada sea más fácil. Y ya no estamos hablando de presión vertical efectiva, sino estamos hablando de sigma 1 más sigma 2, sigma 3. Para que nos dé el mismo gráfico, o un gráfico muy similar, ¿no? Uno está acostumbrado a que esto sea C sub R y C sub C, ¿verdad? Bueno, como cambiamos las escalas, ahora le vamos a llamar kappa y lambda. Porque son otras escalas, o sea, son otros números. Pero para que las derivadas nos queden más fácil. Bueno, respuesta elástica y elastoplástica lineales en relación de E logaritmo de P. Esto implica que la fluencia no ocurre a una presión constante. ¿Lo ven? Porque relación de vacíos está relacionada con una deformación. Digamos que relación de vacíos es algo así como una deformación. O una variación de relación de vacíos está relacionada con una variación de la deformación. Y el logaritmo de las presiones es algo así como las presiones. Es decir, que este gráfico es una cosa así. ¿Sí? Todo este gráfico lo tengo que girar 90 grados hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, cinemática de grandes deformaciones, cargas elásticas. O sea, estamos en la curva roja. ¿No? La variación de la deformación 1, elástica, es mayor a 0. ¿Sí? Pero la deformación plástica 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en rango elástico. Si yo descargo, vuelvo por la misma curva y no me quedan deformaciones residuales. Ahora bien, las deformaciones
como estamos en régimen elástico, las deformaciones plásticas 3 tienen que ser igual a 0. Y además sabíamos que las deformaciones totales, 3, tienen que ser igual a 0. Entonces las deformaciones elásticas 3 también son iguales a 0. Todo 0. Ahora bien, cuando entramos en el régimen plástico, que es el azul, estamos en la curva de algo así, como en la curva de C sub C, tenemos un régimen elastoplástico, deformaciones elásticas 1 mayor a 0, deformaciones plásticas 1 mayor a 0. Ahora bien, deformaciones elásticas 3 mayor a 0, lo que implican que deformaciones plásticas 3 tengan que ser menos las deformaciones elásticas. Porque delta E3 elástico más delta delta E3 plástico tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Bien. Y a la descarga plástica, volvamos por acá, la variación de la deformación 1 elástica es menor a 0, reduce su volumen, aumenta en este caso su volumen. La deformación plástica 1 es igual a 0, porque estamos en régimen elástico. O sea, no pueden disminuir las deformaciones plásticas. La variación de, bueno, esto no lo voy a repetir, son lo mismo que arriba, ¿no? Todo esto que está acá son iguales acá. Estamos en régimen elástico. Entonces, volvamos. Del gráfico, simplemente una construcción geométrica, obtenemos que delta E, variación de relación de vacíos, es igual a K por el logaritmo de la presión más el delta de presión que yo le estoy aumentando sobre la presión actual. Y reemplazando eso en la deformación volumétrica, obtenemos, o sea, esta es la deformación volumétrica que hemos obtenido antes. Reemplazo este acá y derivamos, obtenemos esta cosita. Y ahora vamos a hacer de forma incremental. Vamos a pasar esta variación de deformación volumétrica elástica, multiplicando para acá, digamos, y obtenemos esto, de forma incremental. ¿Y qué es esto? Es una ecuación que nos relaciona tensiones con deformaciones. Pero tensiones y deformaciones incrementales. Y lo que tenemos acá en el medio es la función de fluencia. ¿Sí? En este caso. Entonces, bueno, ¿cómo será la función de fluencia? También, en funciones de tensiones, será la presión menos la... perdón, esta no es la función de fluencia, me equivoqué. Esto es la matriz de rigidez. La función de fluencia, que es lo que nos dice si estamos en régimen plástico o no, va a ser igual a P, la presión actual, digamos, menos la presión de preconsolidación, igual a 0. ¿Se acuerda? Este punto que tenemos acá, ¿qué valor es cuando cambia la pendiente? La presión de preconsolidación. Bueno, con el mismo procedimiento aplicamos energías volumétricas, aplicamos lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta que la energía volumétrica es plástica. ¿Sí? Y obtenemos que esto que está acá, obtenemos una relación entre P, que es tensión, y deformaciones plásticas. Y lo que tenemos acá adentro, ¿qué va a ser ahora entonces? Va a ser la función de potencial plástico. ¿Sí? Sí, la derivada, si queremos, de la función de potencial plástico. La derivada de la función de potencial plástico. Eso que tenemos ahí. Si queremos aplicar teoría matemática
la plasticidad, elastoplasticidad. Bueno, ya estamos por terminar, espero que queden algunos, confírmenme, ¿cuántos son, che? ¿Queda gente todavía? Gente, quedan 23 personas, qué bien. Bueno, ya terminamos, tranquilos. Bueno, volvamos. Acá tenemos P, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. Acá hay un 2 porque sigma 2 es igual a sigma 3. Estamos en una condición radial, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el edómetro era un anillo, un radio, con una carga normal? Bueno, Q, sigma 1 menos sigma 3, que reemplazamos acá con K, ¿para qué condiciones? Si es una condición de compresión isotrópica, K igual a 1, para que se den las condiciones, digamos, de isotropía, y obtenemos esta curva azul, en el gráfico tridimensional, relación de vacíos, presión y Q, que Q es esto que está acá. Ahí va. ¿Sí? Es una superficie tridimensional de falla o de fluencia. Y lo vamos a hacer bien. Isotrópica igual a 1, edométrica igual a K0, ¿se acuerdan? 1 menos seno de phi. Y crítica igual a Ka, todavía no vimos que es Ka, ya lo vamos a ver un par de clases más adelante nada más. Bueno, la superficie que une todas las curvas es el límite de todos los estados posibles del material. Estados posibles es función de influencia. Bueno, y por último, un ejemplo que vamos a hacer bien rapidito, pero vamos a verlo bien. Dice, vamos a hacer un tanque de 30 metros de diámetro cargado con 200 kilopascales de presión de contacto, fundado en arcillas preconsolidadas. Y bueno, vamos a hacer 3 escenarios. De carga, de aplicación lenta, en el caso drenado. Aplicación rápida, caso no drenado. Uf, qué feo que me sale. Y en 4 etapas. ¿Sí? Si vamos hablando de lo que son los ensayos traxiales, carga lenta va a simular un ensayo S lento, una carga rápida no drenada va a simular un ensayo Q, y una carga en 4 etapas va más o menos a simular un ensayo R. ¿Sí? Y bueno, los datos del material. Relación de vacíos, K, lambda, son los equivalentes a C sub C, C sub R, UR, el módulo de Poisson, M, que está relacionado con phi, bueno, me va a salir medio feo, pero M es igual a 6 seno de phi sobre 3 seno de phi. No hace falta que se acuerden estas ecuaciones de memoria, olvídense, pero se los digo para que no quede colgado. Y POP, que es la presión efectiva de preconsolidación. ¿Qué es esto? Yo dibujo el diagrama de presiones efectivas, diagrama de presiones verticales efectivas. Voy a dibujar en verde lo otro. El POP es esta distancia. Esto es 50 kilopascales. Esto es el POP. Que nos habla de la tensión de preconsolidación, ¿verdad? Pasa que el POP me da más datos que la tensión de preconsolidación, porque yo con el POP puedo calcular la tensión de preconsolidación en cualquier punto. A cualquier altura o profundidad puedo calcular la presión de consolidación con este POP.
Bueno, esto lo hicimos en Plaxis, que es un programa de elementos finitos. Muy importante saber elementos finitos para todas estas cosas. Y bueno, ¿cómo lo moderamos? Primero, de carga lenta, ¿sí? ¿Cómo se plantea que es de carga lenta? Porque se permite al material drenar o tener un cambio volumétrico. Si yo digo que permito que el material drene o tenga un cambio volumétrico, estoy diciendo que el material es drenado. Si no, no es drenado. Y bueno, ahí está. Bueno, vemos cómo son en colores las tensiones, no, las deformaciones, están acá. El total de desplazamiento en I, cantidad de elementos, bueno, cantidad de nodos. El máximo valor del desplazamiento es 0,23 por 10 a la menos 3 metros. En este caso, ¿no? Y vemos lo que es deformación volumétrica versus tensión vertical. Y vemos cómo claramente tenemos un rango predominantemente elástico, lineal, y después tenemos una función tenemos el material en estado plástico. Si nosotros descargamos este material, por ejemplo, acá, vamos a obtener una cosa así, ¿verdad? Hasta este punto. Bueno, este fue el caso drenado. El caso no drenado de carga rápida. Bueno, se estimó SU de esta manera. Es una correlación empírica. Y obtenemos que la carga última, esto todavía creo que no lo vimos, pero ¿qué es lo que pasó? El modelo no convergió. ¿Qué pasó? Falló el material. Vamos a ver acá esto rojito. Simplemente el material no resistió la carga que le estamos dando y plastificó y falló. Esto lo que estábamos viendo era la plastificación en consolidación, ¿sí? Esto simplemente el material no llegó a un equilibrio, no logró llegar a un equilibrio. Y en el caso de cargas por etapa, de 50 kilopascales, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se hizo o lo que se suele hacer? Uno aplica una pequeña carga o parte de la carga, empieza el fenómeno de consolidación y esperamos a que termine, entre comillas. ¿Cuánto va a terminar? Un porcentaje. 90%, 95%. Nunca vamos a esperar al 100%, pero tampoco vamos a esperar 2 días. A 95%, por ejemplo, en este caso. Se hizo una primera etapa. ¿Hasta acá? No. ¿Hasta acá? ¿Se cargó? No, era hasta acá. Hasta este punto. Primero con el peso propio. ¿Por qué? Porque el modelo no tiene en cuenta la consolidación del peso propio. Uno lo tiene que imponer, digamos. Tiene que aclararle que consolide con su propio peso. Bueno, se consolida con su propio peso. Después se carga. Acá vemos cómo aumentan las tensiones efectivas. De repente, de golpe. Por la aplicación de la carga de los 50 kilopascales. O aumenta la deformación volumétrica. Bueno, sigue deformándose, etapa de consolidación, otra aplicación de la carga. Opa. No. Otra etapa de consolidación, deformación volumétrica, aplicación de la carga, y la última etapa de consolidación. Y este modelo sí convergió de vuelta. Y este es el gráfico más luz de todos, más difícil de ver también. Esto es P, esto es Q, y esto es como se ve la trayectoria de tensiones del mismo gráfico que habíamos visto antes, en el gráfico PQ. Es difícil de ver, pero se ve una cosa así. Esta aplicación rápida que aumenta Q de golpe, sin aumentar mucho las presiones, son las cargas, y después cuando se va disipando Q y aumentando P, no se disipa Q, en realidad Q siempre aumenta, pero se va aumentando P porque esencialmente va aumentando sigma 2. O sea, en toda esta etapa de consolidación lo que está pasando es que sigma 2 va aumentando.
Bueno, se vuelve a aplicar una carga muy rápida, empieza a disminuir de vuelta y aplica, disminuye, aplica, disminuye. Y esta es la trayectoria de tensiones. Esta recta que tenemos acá, ahí, es función de fluencia, Mohr Coulomb. Es decir, en esta etapa, en este paso estuvimos muy cerca de la falla. En el último paso estuvimos bastante más lejos. Podríamos decir que la última etapa de carga la podríamos haber aplicado mucho antes de que termine este paso de consolidación. Esto es si queremos bien refinar el cálculo. Este gráfico es bastante difícil de ver, pero véanlo después tranquilo. Y bueno, terminamos. Bien. Bueno, terminamos bien, exacto a las 5. Perfecto. Bueno, la bibliografía básica, el que yo más les recomiendo es la Biblia casi, es el Terzaghi de esta época, de este siglo, es este que está acá, el Power. La verdad es que la lectura es un poco difícil, pero está muy bueno y es el que mejor explica la plasticidad aplicada al suelo. Después el resto también son interesantes, pero bueno, este es el que más les recomiendo yo y creo que todo el mundo. Bueno, terminamos. Escucho preguntas. Yo no veía el chat. Bueno, me preguntas igual. Bueno, dejo de grabar.